Ok, en esta segunda parte vamos a entonces empezar cargando la base de datos. Yo la tengo directamente en una de las carpetas. Yo se la voy a dejar en el Drive. Ya está en el Drive, es la misma que hemos estado usando en clases. Y se la voy a dejar también en los comentarios del video, por si quieren accederlo de manera más directa. Entonces lo único que hay que hacer es tomar esto y arrastrarlo hacia el phpMyAdmin. Ojo de estar dentro de la base de datos para hacer este drag and drop, este arrastre y suelta. Cuando sale la flechita ahí, ya está listo. Si vuelvo a la raíz de la base de datos, ya ahí van a estar las dos tablas. Tenemos cargo y tenemos trabajador. Acá, como yo les decía, deben ir jugando con las distintas opciones. Si vemos trabajador, vamos a ver que tenemos 6 campos. Partiendo por la clave primaria, que es el root, nombre, apellido, el ID del cargo, que es la clave foránea, fecha de nacimiento y sueldo. Ahora acá tenemos más opciones. Por ejemplo, si nos vamos a la raíz de nuevo, podemos ir a más y podemos ir a diseñador. Y en diseñador nos va a mostrar valga la redundancia, el diseño de las tablas de manera de una vista relacional. ¿Ya? Un cargo, muchos trabajadores. Y a partir de estos datos nosotros vamos a trabajar ahora desde Java. ¿Ya? Pero los insto a jugar con las opciones, a matar la base de datos si quieren. Total, está respaldada, ustedes la pueden volver a crear. Una cosa que me gustaría recalcar es que cuando se crean las bases de datos, más concretamente las tablas, recuerden que uno primero tiene que ir hasta la raíz de la base de datos, que es acá, y nos dice acá abajo crear tabla. ¿Ya? Vamos a poner cualquier nombre de la tabla, ahí ustedes le pueden poner lo que sea, pero lo que me interesa recalcar es que cuando después rellenen todos los campos con sus respectivos tipos, el motor de almacenamiento siempre lo cambian a INODB. Eso va a permitir que nuestra base de datos pueda tener claves foráneas. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Ya. De vuelta entonces tenemos que comenzar a programar en Java. Porque el objetivo es que desde NetBeans, desde el programa que nosotros vamos a construir, sea capaz de conectarse hacia nuestra base de datos de trabajadores. Y poder agregar, modificar, listar y eliminar trabajadores. Primero lo primero, debemos crear un nuevo proyecto de tipo Java Application, el cual se va a llamar recursos humanos. Y yo tengo un recursos humanos app, que es el que estamos trabajando en clase, así que le voy a poner recursos humanos app 2. Nos dejan el método main, el cual nos va a ser útil para hacer pruebas, pero nada más, ya que ahora tenemos que trabajarlo con interfaz gráfica. Pero antes de llegar a esa parte, primero tenemos que pasar por toda la parte de diseño de esto. Ahora tenemos que dividir la aplicación en varias capas, ¿ok? Partiendo por la conexión de la base de datos, después siguiendo por el DAO y finalmente llegando hasta la parte visual, que son las ventanas. Ahora tenemos package, que son los que se usan como carpetas, simplemente para separar el código y mantener buenas prácticas. Vamos a necesitar entonces, vamos a hacer una lista acá con el notepad. Primero, necesitamos agregar clase conexión, la que se encarga de abrir la conexión y se encarga de cerrar la conexión. ¿Ok? Porque es necesario abrir una conexión que es un túnel hacia la base de datos desde Java, y una vez que se complete una transacción, cerrar la conexión. ¿Ya? Yo le había contado ya la mala experiencia que tuve porque algún alumno no cerró la conexión en mi servidor, y eso provocó que hubiera una caída del servidor y todos se volvieran locos. Entonces es importante ambas fases. Tenemos entonces la parte 2, que son los DAO, el Data Access Object, un objeto de acceso a datos, el cual se va a encargar de utilizar la clase conexión y se va a encargar de ejecutar las consultas en la base de datos. ¿Ok? Y tenemos la tercera parte, que son las ventanas gráficas, las vistas. ¿Ya? Acá están los botones, están los textbots, los combos y un montón de cosas más que vamos a ir viendo. Entonces tenemos que partir desde el 1 hacia el 3. Así que primero lo primero, vamos a agregar esa clase de conexión. Ahora, ¿dónde la vamos a agregar? La vamos a agregar acá en Source Package, pero para eso vamos a crear primero un nuevo Java Package, el cual lo vamos a llamar BD o DB, da lo mismo. Vamos a ponerle BD.
base de datos y dentro un nuevo Java class, el cual va a tener de nombre conexión. Esto no es nada más que una clase vacía, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, que es muy importante, ojo, paso importante y fundamental, es que para llegar a la conexión a MySQL necesito a las librerías agregar una nueva librería. Y acá buscar el MySQL JDBC. MySQL JDBC Driver. Esta librería nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos. Sin ella, todo el código que escribamos no va a resultar. Así que si no está esta librería, no pasa nada, así que hay que agregarla. Y una vez agregada, podemos empezar a trabajar. Y una cosa muy importante que acotar es que la clase conexión tiene que ser la encargada de abrir estos túneles, las conexiones. Pero para eso necesita llegar hasta la base de datos. Esta misma que yo tengo por acá. Pero para llegar, fíjense que ni siquiera nosotros pudimos entrar así nomás. A pesar de que no tiene una contraseña, nos pide un usuario. ¿Ok? Entonces, la clase conexión va a necesitar ciertas cosas para llegar a nuestra base de datos, como el usuario, la contraseña y en dónde queda el servidor de base de datos. Al igual que lo conversamos en clases, el servidor de base de datos puede estar en nuestro computador o puede estar en Rusia, en China, en Japón, en cualquier otra parte del mundo. Y cada equipo dentro de la red se identifica por una IP. Y nunca olvidar que si estamos apuntando a nuestro mismo equipo, la IP o el dominio más concretamente se llama localhost. Vamos a partir entonces definiendo un par de variables de tipo privado. La primera va a ser el nombre de usuario. Nombre de usuario para entrar es root. El password es vacío, ojo, no con un espacio, simplemente dos comillas, o sea vacío. Tenemos un tercer parámetro que es el nombre de la base de datos a la cual me voy a conectar. Si yo voy a MySQL, yo tengo muchas bases de datos, pero a la que me interesa conectarme se llama recursos-humanos. Me equivoqué ahí. Nombre BD, le vamos a poner nombre BD igual a recursos humanos. Y ya, ese nombre BD vamos a ponerlo con las dos mayúsculas. Y necesitamos otro parámetro acá que se llama la URL para identificar dónde queda nuestro servidor. Private string URL, que va a ser igual a. Y es aquí de donde la cadena es un poco más larga. Así que mucho ojo con lo que vamos a escribir ahora. JDBC, MySQL, // Esto queda en localhost, /. Acá hay que concadenar el nombre de la base de datos primero. Nombre BD. Más. Y lleva más parámetros esto. Seguido por el nombre de usuario, user igual a. Le damos otro más. Concadenamos el nombre de usuario esta vez. Y la cadena además debe llevar, con un ampersand, el password. Va a ser igual a, y hacemos la concadenación de password. Llegando a este punto ya tenemos la cadena completa. ¿Ok? Así que tenemos que ir con los siguientes pasos. Pero antes necesitamos acá traer desde Java una clase que se llama connection. Voy a poner el control espacio que me haga el autocompletado. Connection. Connection. Y la vamos a importar desde java.sql. Y se va a llamar conexión. Ya, esta variable que está aquí, que se llama conexión, representa ese túnel que nosotros vamos a abrir. Y para eso, nuestra clase conexión debería tener al menos dos métodos, que van a ser open y close. Primero va a ser público, no va a devolver nada, y se va a llamar open, que abra la conexión a este método. Como esta tarea podría fallar, lo importante es crear un try catch. Recuerden que el try catch cumple la función de primero verificar dentro del try,
Si hay código que se puede caer, debe ir dentro de acá. Si ese código se cae, la excepción, que se llama técnicamente, se ejecuta en el catch. De esa manera el usuario no va a ver el error. Yo lo puedo controlar en el catch. O sea, para resumir, si se cae en el try, arroja una excepción, entra en el catch. Si es que no, si es que jamás se cae en el try, simplemente se ejecuta el try y el catch va a ser ignorado. Acá vamos a poner un sout que va a decir error abriendo la conexión y vamos a concadenar el mensaje del por qué se cayó la aplicación, si es que se cayó. Ets.getMessage. Y acá tenemos que hacer lo siguiente. Class.forName para cargar esa librería que hace unos momentos importamos acá y le vamos a decir cómo se llama la librería. com.mysql.jdbc.driver con la D mayúscula. .new instance, una nueva instancia de ese driver que se cargue en memoria. Se carga en memoria y después yo procedo a decirle que rellene la conexión con algo que se llama el driver manager. Punto. Y acá le damos get connection pasándole la URL en donde están todas las credenciales, donde queda, cómo se llama la base de datos, el usuario y la contraseña para hacer login. Después de eso ya tenemos el método open listo. Vamos a ir con el método close, que se va a encargar de cerrar las conexiones cuando sea necesario. Public void close. Este es más sencillo, pero eso sí requiere ojo de un try catch. Una abreviatura acá, try catch y tabular. Si se cae, un mensaje error cerrando la conexión. Y dentro del try le vamos a decir lo siguiente: conexión.close. Hasta ahí ya estamos con los dos métodos necesarios. Ahora, este archivo conexión va a ser llamado eventualmente, vengo por acá, desde el DAO. Por lo tanto, necesito algo para sacar esta conexión que está acá, para lo cual tenemos un getter. Vamos a hacer entonces un getter a esto. Vamos a poner al más insert getter y un getter solamente a la variable conexión. Y estamos listos. La clase conexión está totalmente completa. Ahora lo que falta es empezar a programar los DAO. Pero este componente es vital para empezar a programar la conexión a la base de datos. Sin la clase de conexión no puede haber nada más. El paso siguiente entonces va a ser crear todas las consultas para cubrir un CRUD completo. Es decir, listar, agregar, eliminar y modificar. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo en el siguiente video.